Mecanismos de terminación de las respuestas al receptor beta adrenérgico. Concentración de epinefrina y KD. Una propiedad universal de las células es la transducción de señales en la cual la señal o ligando representa una información que es detectada por receptores específicos y se convierte en una respuesta celular en la que interviene un cambio o un proceso químico. En este caso, la señal o ligando es la epinefrina, que se une a un órgano efector y posteriormente a su receptor, que es el receptor beta adrenérgico, que produce una respuesta, el cual es un cambio en el metabolismo energético como el incremento del glucógeno y las grasas. La afinidad se refiere a la elevada facilidad de unión entre la epinefrina al receptor beta adrenérgico y puede expresarse como KD, que es la constante de disociación. Cuando la epinefrina se une al receptor beta adrenérgico, se forma un complejo receptor ligando, que depende de las concentraciones de los componentes que interaccionan. KD se halla multiplicando las concentraciones del ligando, que en este caso es epinefrina, por la concentración del receptor beta adrenérgico, entre la concentración del complejo receptor ligando. Entre más pequeño es el valor de KD, hay una mayor afinidad del receptor beta adrenérgico con la epinefrina. Cuando la concentración de epinefrina disminuye por debajo de su KD, se disocia del receptor y este vuelve a adoptar su conformación inactiva. Sistema receptor beta adrenérgico. El receptor beta adrenérgico es una proteína con 7 regiones hidrofóbicas intermembrana, por lo cual también se pueden llamar receptores heptahelicoidales. Debido a la unión de adrenalina en el sitio de recepción, la proteína cambia de conformación, la cual disocia el GDP y lo cambia por un GTP. La proteína G tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. En esta proteína, la unidad alfa es en el que el GDP se cambia por GTP. Cuando la subunidad contiene GTP, está activada y se disocia de las subunidades beta y gamma, transmitiendo la señal a la proteína adenilil ciclasa. El interruptor GTPasa hidroliza GTP disociando la subunidad alfa de la adenilil ciclasa, uniendo GTP a la subunidad alfa, desactivándola y uniendo a la subunidad beta y gamma a la subunidad alfa. La proteína GAP regula la velocidad de hidrólisis del GTP a GDP, regulando el tiempo en que la proteína interruptora permanece en su forma activa y permite dirigir la señal a las otras proteínas. Fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas son enzimas hidrolasas que catalizan la ruptura de los enlaces fosfodiéster. Son las responsables de la degradación de nucleótidos cíclicos. Otro mecanismo para eliminar la respuesta al estímulo de la beta adrenérgica es eliminar el segundo mensajero por medio de una hidrólisis del AMP cíclico a 5-alfa-AMP por medio de la nucleótido cíclico fosfodiesterasa. Fosfoproteínas fosfatasas. Al momento de terminar una señalización, ocurren ciertos efectos debido al proceso de fosforilación, en donde ocurre una adición de un grupo fosfato a uno o más sitios de la proteína. Estos efectos son de grado metabólico y sus conformaciones son debidas a la acción que causan las fosfoproteínas fosfatasas, las cuales llevan a cabo la hidrólisis de los residuos de serina, treonina y tirosina. Estos son fosforilados debido a que se desprende fosfato inorgánico. Se dice que cuando hay una disminución de la concentración de AMP cíclico y un retorno a inactivación de pKa, existe un equilibrio entre fosforilación y desfosforilación, yéndose más hacia la desfosforilación debido a la acción de las fosfatasas, como ocurre en este paso número 7. Después de haber entregado el mensaje producido de la señalización, es necesario llevar a cabo mecanismos para eliminar las señales y así la vía de señalización no se quede encendida. Por ello actúan estas fosfoproteínas fosfatasas.
Estas proteínas se dividen en proteína tirosina fosfatasa, que asegura la fosforilación de la tirosina, sea de corta vida, y los niveles de tirosina fosforilada en la célula en reposo sea baja. Se dividen en las de transmembrana y las citosólicas. Además están las proteínas serina treonina fosfatasas. Estas favorecen a la cadena liviana de miosina o el glucógeno. Además, comprende las subunidades catalítica y la inhibidora. Estas se dividen en las activadas por magnesio, llamadas ppm, y las mitocondriales piruvato deshidrogenasa, llamadas PDP. Desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos. La desensibilización de los receptores beta-adrenérgicos es un mecanismo de defensa natural frente a la estimulación adrenérgica mantenida. Este mecanismo permite detener la cadena de reacciones que se activan al estimular los receptores beta-adrenérgicos. La desensibilización de los receptores beta consta de 3 fases. El desacoplamiento es un fenómeno reversible, en el cual el receptor beta permanece activado durante cierto tiempo. Sucede cuando el receptor es fosforilado por el receptor beta-adrenérgico quinasa, beta-ARK. Fosforila varios residuos de serina cerca del extremo terminal del receptor, creando un sitio de unión para la proteína beta-arrestina, y la unión impide que se continúe la interacción entre el receptor y la proteína G. La segunda etapa, internalización. En esta fase, los receptores aún son recuperables y permanecen intactos, puesto que están inactivos. Esta fase sucede cuando los receptores fosforilados desacoplados de la proteína G son desplazados de la membrana celular al interior de la célula por medio del complejo arrestina-receptor y la claritina. La invaginación conduce a la formación de endosomas que contienen los receptores adrenérgicos. La tercera fase, digestión de los receptores. Esta fase es irreversible y para recuperar el número normal de receptores es necesario sintetizar nuevos. Consiste en la degradación del receptor después de permanecer mucho tiempo inactivo en el interior de la célula. Finalmente, los receptores en las vesículas endocíticas son desfosforilados y devueltos a la membrana plasmática, terminado así su círculo. La característica común que representan todas las proteínas G es la interacción que posee con el GTP, hidrolizando el mismo para producir GDP. Las proteínas G se ven involucradas en transducción de señales, activación o silenciamiento de la traducción del ADN y repetición de señales hormonales y neuronales. Existen dos tipos de proteínas G, las cuales son triméricas y monoméricas. Las monoméricas son de un tamaño mucho menor y única subunidad, la cual tiene actividad catalítica, GTP-ASA, y un dominio de reconocimiento de sus interactores. Las triméricas están constituidas por 3 subunidades, alfa, beta y gamma, e intervienen en la transducción a través de receptores acoplados a proteínas G. Se encuentran en el interior de la membrana celular. Las proteínas G representan el mecanismo interruptor. Este es un mecanismo común que les permite encender o apagar la transducción de señales. Sucede cuando los receptores de la proteína G detectan niveles altos de GTP. Las proteínas se activan, sin embargo, cuando se hidroliza el GTP a GDP, la proteína se inactiva causando el efecto de apagado. Estructura de proteína G y P-loop. En el proceso de formación de una proteína hay una evolución gradual de su forma hasta llegar a su conformación definitiva y funcional. De hecho,
las proteínas comienzan a plegarse de forma simultánea a su síntesis. Estas estructuras son piezas de la proteína final que, según su composición y orientación, proporcionan a la proteína una serie de cualidades para realizar su función. Los loops, lazos, son trozos de la proteína que no forman parte de hélices alfa y láminas beta, pero sirven para orientarlas y unirlas. A estas formas, hélices alfa, láminas beta y lazos, se les llama estructuras secundarias. Estas estructuras son observadas en la proteína G y P. Relación con cáncer y otras enfermedades. Mutaciones en GS, toxinas. Las proteínas G heterotiméricas defectuosas pueden ser causa de enfermedad. Las mutaciones en el gen que codifica la subunidad alfa de GS puede dar lugar a una G alfa que se activa o inactiva de manera permanente. Tales mutaciones se encuentran, por ejemplo, cerca del 40% de tumores de la hipófisis, adenomas. Se dice que los individuos con mutaciones inactivadoras en G-alfa no responden a las hormonas que actúan sobre el AMP cíclico. Una variación en la secuencia del gen que codifica la subunidad beta de una proteína G heterotimérica se encuentra con frecuencia en individuos con hipertensión y se sospecha que la variante de este gen está involucrada en la obesidad y en la aterosclerosis. Las bacterias patógenas causantes del cólera y la tosferina producen toxinas cuyas dianas son proteínas G y que interfieren en la señalización normal de la célula huésped. Las proteínas G se muestran en el cuadro a través de un defecto en su estructura provocan ciertas mutaciones. Estas se propagan a través de toxinas que son producidas por bacterias. Las más frecuentes son la toxina del cólera, secretada por la bacteria llamada Vibrio cholerae en el intestino de una persona infectada. Es una proteína heterodinámica. También está la toxina pertussis de la tosferina, producida por la bacteria Bordetella pertussis, catalizada la ADP ribosilación de la subunidad alfa de la GI. La bacteria afecta el tracto respiratorio en donde destruye las células ciliadas epiteliales que normalmente eliminan el moco.